Bienvenidos a su programa La Verdad Presente. Que el Señor les pueda bendecir en este día. Una vez más estamos acá en el estudio de su radio Sintonía del Evangelio, transmitiendo el Evangelio eterno a cada rincón de nuestro querido país y en enlace directo con Radio Umbral FM para toda la octava región y el norte grande de nuestro país. Estamos acá en el estudio junto a nuestros locutores y con algunas visitas también en nuestro medio. Quiero saludarles en primer lugar en el nombre del Señor, leyendo en la Escritura un texto que está en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. Bienvenidos a su programa, que el Señor les bendiga, mis queridos siervos acá en el estudio, que el Señor los pueda reconfortar con su presencia en este día, que vamos a estar tocando temas de vital importancia. Bienvenido Fabián, Diego, Cristian, Alexi, Patricio, algunos saludos antes de comenzar nuestro programa. Hola mis queridos hermanos y oyentes, estoy muy contento de poder estar acá reunidos compartiendo la palabra del Señor para este tiempo. Los invitamos a que vaya a buscar su Biblia, un lápiz y un cuaderno, porque estaremos estudiando el programa de verdad presente para este tiempo. Amén. Bienvenido Fabián, que el Señor te bendiga. Muchas gracias hermano Jonathan. El día de hoy es un día especial porque vamos a estar estudiando sobre los reformadores, estos hombres principales en la antigua edad que fueron hombres valientes, y vamos a estar repasando y vamos a estudiar esta etapa histórica de la cristiandad. Y quiero mandar un saludo a la iglesia Chalón, que en estos momentos nos escuchan, a todas las personas de Puerto Montt, a los pastores, obispos, a nuestro obispo Chaparro, Luis Lemo, ¿no es cierto?, a nuestro hermano Rodrigo, a nuestra hermana Silvia, que nos escucha desde su hogar, a Sarita también, a Boris, y desearles y pedirles que por favor puedan buscar su Biblia, porque es la única salvaguardia para esta obra de tinieblas. Amén. Bienvenido hermano Cristian Jaramillo, que el Señor te bendiga. Muy buenos días mis queridos hermanos que están oyendo, que el Señor le pueda bendecirle. Y este va a ser un día bendecido por Dios, porque vamos a hablar la historia de nuestros hermanos antepasados, los reformadores, que ellos, gracias al Señor, los levantó ellos para que nosotros pudiéramos tener el conocimiento de la santa palabra de Dios para este tiempo. Amén, que el Señor te bendiga. Patricio, tenemos una visita desde Santiago, nuestro hermano Patricio Retamal. Bienvenido al programa La Verdad Presente, que el Señor te bendiga, Patricio. Muchas gracias hermano Jonathan. También un saludo a todos los oyentes, contento de poder estar acá esta mañana, y también vamos a estar participando para comentar lo que fue la historia de estos pioneros y reformadores. Amén, que el Señor le bendiga a Alexis, nuestro querido amigo también, que el Señor te bendiga. Bienvenido al programa La Verdad Presente. Muy buenas tardes queridos hermanos, aquí agradecidos del Señor para poder estudiar nuevamente su palabra junto a los muchachos que del grupo Ministerio Centinelas. Amén. Como ustedes ya se pueden dar cuenta en sus casas, mis queridos hermanos y hermanas, el estudio está lleno este día. Glorificamos a nuestro Padre Celestial por eso. Vamos a tener un hermoso diálogo cristiano. Vamos a estar conversando, mis queridos hermanos y hermanas que están en casa, de un tema que es fundamental. Estamos en el mes de octubre, estamos en el mes de la Reforma. Todos nosotros que hemos dado nuestro sincero reconocimiento a aquellos varones de Dios que se levantaron en un tiempo difícil en la Edad Media, levantando la palabra de Dios, la fe, la Escritura y solo la confianza en Cristo, han hecho que nosotros hoy día tengamos libertad religiosa, han hecho que nuestras Biblias puedan estar en los idiomas que nosotros dominamos, han hecho que nuestra fe esté basada en la palabra de Dios y no en las tradiciones humanas. En la ruta de los reformadores, el mes de octubre, su programa La Verdad Presente va a estar llevando a cabo una línea cronológica de los grandes hitos de la Reforma Protestante. Sin lugar a dudas, esto va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a encomendarnos al Señor, vamos a comenzar con una oración para que el Señor pueda dirigirnos en el estudio de este día. Hermano Fabián. Querido Padre Celestial, en este día especial donde vamos a hacer estudio de tu palabra, Señor, queremos pedir, Padre, que se haga tu voluntad en el día de hoy, que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender las verdades para este tiempo, la verdad presente para este tiempo. Queremos pedirte que el Santo Consolador se encuentre en medio de nosotros y en medio de todas esas personas que nos están escuchando en estos momentos,
para que tu verdad pueda ser alcanzada por muchos, Señor. Ayúdanos a compartir la verdad presente para este tiempo. Amén. Y a vivirla en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Mis queridos siervos y siervas que están en casa, bienvenidos a su programa La Verdad Presente. Estamos en la ruta de los reformadores. Mis queridos hermanos que están acá en el estudio, ¿cuán importante es la reforma protestante para nosotros hoy día? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es necesario recordar durante este mes la reforma protestante? ¿Qué grandes hitos podemos nosotros encontrar? Patricio. Por ejemplo, que yo tengo la definición de lo que es reforma. Y reforma dice modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Yo creo que el Señor nos llama a todos nosotros de poder hacer un cambio en nuestra vida con el propósito de poder edificar y también poder ser una luz para aquellos que no le conocen. Y la experiencia del cristiano debe ser de crecimiento. Así que yo creo que la reforma hoy en día es sumamente importante para poder permitir que Dios haga ese cambio en nuestra vida y poder ir creciendo en las cosas de Dios. Amén. La pregunta entonces es, ¿por qué fue necesario hacer una reforma? La reforma tiene esta cualidad que nos dice Patricio: cambiar algún estado de cosas, tener una convicción más elevada de lo que ya se estaba haciendo antiguamente. ¿Por qué se levantaron los reformadores? Hermano Cristian, ¿cuáles son tus impresiones respecto de esto? ¿Por qué se levantaron? ¿Por qué la reforma nace? ¿Qué es lo que había que cambiar? Bueno, la reforma comienza porque en ese tiempo de edad de oscurantismo papal se ponía la sabiduría humana por sobre la de Dios, pues. O sea, al poner otros intercesores, al inventar nuevas teorías en cuanto a la salvación, todo eso llevó a una protesta en general. Por eso que la reforma protestante viene por ahí, o sea, un cambio de hábitos, un cambio de costumbre y protestar contra las prácticas erróneas contra su misma iglesia. O sea, no era fácil. No es fácil hasta los días de hoy predicar en contra de algunas prácticas en contra. O sea, lo llaman disidentes, lo llaman separatistas. Entonces estos separatistas antiguos, ellos protestaban contra la religión. No era que ellos estaban en contra de su iglesia, estaban en contra de las prácticas. Pero los dignatarios de la iglesia, como eran tan sordos a la voz de la conciencia, a la voz de la razón, ellos muchas veces ponían de enemigo a los siervos de Dios contra el pueblo. O sea, era luchar contra la corriente en esa época. Y justamente ellos estaban luchando en contra de los principales dirigentes eclesiásticos de su tiempo. ¿Saben qué? Hay un versículo, hermano Diego, que me llama profundamente la atención. Está en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y nos señala una verdad bastante profunda que tuvieron que vivir los reformadores en aquel tiempo y que tiene que vivir cada cristiano cuando la oscuridad está en la nación, cuando las leyes humanas se sobreponen a las leyes divinas, cuando nuestra fe está en contraposición de los argumentos humanos y de la historia imperante. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice así: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todo el que quiere vivir piadosamente deberá sufrir persecución. La historia de los reformadores es una historia apasionante. Vamos a estar revisando los principales reformadores, sus principales posturas, sus principales luchas, la vida que tenían estos siervos de Dios, que levantaron en alto la verdad en tiempos difíciles, que levantaron la palabra de Dios cuando ésta estaba siendo oculta, y dando cumplimiento a la profecía, ellos viviendo piadosamente, también sufrieron persecución. Algunos capítulos anteriores estábamos hablando justamente de esto, Fabián, de cómo los cristianos a lo largo de la historia, cuando quieren ser fieles a Dios, cuando quieren ser fieles a la autoridad divina por sobre la autoridad humana, siempre genera oposición por parte de los poderes establecidos. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de las jóvenes valientes del libro de Daniel, cuando tuvieron que oponerse a los edictos reales? ¿Se acuerdan? Lo vimos en el programa. Bueno, lo que podemos rescatar ahí de estos tres jóvenes valientes era que ellos estaban en el reinado de Babilonia
pero ellos no practicaban las cosas que practicaban las mismas personas del reino. Estos jóvenes eran puros y santos, y eran así porque el Señor lo mandaba y ellos querían serle fieles. Asimismo, en la época medieval llegó un momento donde había un poder político religioso que quería controlar el sistema. Es así donde estos reformadores, como así los vamos a llamar los valdenses, que los conocemos así también, se oponen al error, levantan la verdad, la bandera de la verdad presente en ese tiempo. Y era difícil, no era fácil. Uno puede decir, no, es que era fácil porque el Señor estaba con ellos. En cierta medida sí, el Señor estaba con ellos, pero recordemos que a los valdenses, y él está en la historia, que ellos los perseguían para matar, porque este poder estaba en contra de la verdad divina. Bien, y esta historia apasionante que estuvimos repasando en las verdades del libro de Daniel, en el momento histórico de la Reforma, también cobra vital importancia. Quizá hay que hacer un pequeño recuento. La iglesia primitiva que fundó Cristo, la iglesia pura, fundamentada en la palabra de Dios, en la fe de los apóstoles, que Cristo, como cabeza de la iglesia, fundó en su ministerio, era muy diferente a la iglesia imperante en los tiempos de la Reforma protestante. Hay que decirlo así. La iglesia cristiana tuvo una transformación de una iglesia pura, una iglesia fiel a su esposo que es Cristo, a una iglesia que tenía ciertas prácticas humanas idolátricas por sobre la verdad bíblica. Por lo tanto, el panorama de los reformadores es un panorama muy diferente a los que vivieron los discípulos de Cristo. Porque cuando Cristo estuvo en la tierra y fundó el cristianismo, la iglesia era pura. La iglesia era sin tacha. Cristo, como única cabeza de la iglesia, estableció los fundamentos de la fe cristiana. Y Él nos enseñó en Isaías capítulo 20, versículo 18, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. La norma de conducta del cristiano es conforme a la palabra de Dios y no a las tradiciones humanas. Luego en Juan capítulo 5, versículo 39, Cristo nos dice, escudriñad las escrituras. Por lo tanto, la reforma protestante que se inicia en un periodo oscuro de la historia de la humanidad, vuelve a revivir el mismo espíritu de la iglesia primitiva en Cristo, de colocar a la escritura por sobre las normas de las tradiciones humanas. El contexto histórico, por lo tanto, cuando se levantaron los reformadores, era un contexto de oscuridad, supremacía de un poder político religioso que en aquel entonces era la Iglesia Católica Apostólica Romana y el obispo de Roma como cabeza de esta iglesia. Un periodo donde la Biblia estaba ocultada de los hogares, donde era delito de Estado de leer la palabra de Dios, porque la iglesia tenía el control absoluto de las Biblias. Por lo tanto, nuestros queridos hermanos que vivían en la Edad Media no podían tener en sus casas libremente un ejemplar de las Escrituras porque esto era delito de Estado. Además, hay un tema muy fundamental en cuanto a la salvación. En aquel tiempo de oscuridad la salvación se otorgaba por poder eclesiástico y no por autoridad divina. Y vamos a hablar de ese tema de la justificación por la fe que levantaron nuestros reformadores un poco más adelante. Pero así cada uno de estos puntos dieron pie a que santos hombres de Dios, o mejor dicho, varones piadosos, pudiesen estar desconformes con la situación de la iglesia imperante. Vamos comprendiendo, ¿verdad? Estaban insatisfechos porque lo que estaban viendo que ocurrían en sus iglesias estaba muy contrario a lo que decía la palabra de Dios. Hay otro asunto de más importancia que debería llamar la atención de las iglesias hoy día también. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Entonces la pregunta es, ¿por qué parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que hoy día se profesa no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana de los días de Cristo en los tiempos apostólicos. Sin embargo, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá y también el fuego de la persecución volverá a encenderse. ¿Qué les parece esta declaración? ¿Les llama la atención? Bueno, es una declaración sumamente fuerte para todas las personas que lo pueden escuchar, porque llama la atención de que
En este tiempo nosotros estamos en una iglesia cómodamente, en donde podemos ir a alabar al Señor, pero nos dice que debería haber una persecución. ¿Y por qué debería estar esa persecución? Porque deberíamos estar levantando las leyes de la Biblia, deberíamos estar leyendo más la Biblia con mayor astucia, en donde ahí podemos declarar el error y la apostasía en que se podría estar viviendo. Así es. Patricio, ¿no te llama la atención también esta declaración? ¿Por qué la iglesia cristiana en el tiempo de la Reforma estaba tan alejada de la verdad bíblica y por qué fue necesario que se levantaran estos reformadores? Bueno, a través de la historia, el enemigo de Dios él siempre ha tratado de poder apagar, digamos, la antorcha de la verdad, de poder pisotear la Escritura. Desde que Cristo fundó la iglesia, pasaron varios años donde la iglesia comenzó a crecer por medio de los apóstoles. Pero una vez que la iglesia comenzó a crecer, también, como decías tú, hubo persecución. Y esta persecución ocurrió, si nos vamos a la parte histórica, ocurrió en Europa. Y en Europa se levantó mucha oposición con el mensaje, con aquellos que eran cristianos, aquellos que estudiaban la Biblia. Y nosotros sabemos que hay un contexto histórico que nos dice que hubo una edad oscura, donde la verdad de la palabra de Dios fue pisoteada por este sistema religioso pagano, ¿cierto?, que nosotros conocemos como el papado, que persiguió a muchos cristianos y les dio muerte. Pero quisiera destacar que en Europa se levantaron hombres sencillos y humildes, cuyo carácter y cuya doctrina y costumbres se ajustaban a la Escritura. Yo creo que el Señor, a través de la historia, siempre ha tenido un remanente, un grupo de fieles que han sido respetuosos y han podido guardar el mensaje de la verdad. Este grupo de cristianos que no querían aceptar la autoridad eclesiástica de su momento histórico, también sufrieron cruentas persecuciones. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de uno de esos grupos. De uno de esos grupos de personas que escogieron estar de parte de la verdad en contraposición del sistema imperante, que estuvieron de parte de la verdad bíblica, de la verdad presente para su tiempo, en contraposición a las leyes eclesiásticas y al poder civil que gobernaba en aquel tiempo de oscuridad. Hermano Cristian. Bueno, el diablo el mayor enemigo del hombre, pero también el diablo utiliza personas, y los clérigos en este caso eran los que eran sus agentes suyos. Entonces quiero leer una parte donde dice que Satanás emplea hombres y mujeres como agentes para inducir el pecado y hacerlo atractivo. A estos agentes los educa fielmente para disfrazar el pecado a fin de poder destruir con más éxito a las almas y despojar a Cristo de su gloria. Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre. Se transforma por sus agentes en ángel de luz. En las Escrituras es llamado destructor, acusador de los hermanos, engañador, mentiroso, atormentador y homicida. Satanás tiene muchos servidores. ¿Cuántos servidores tiene? Muchos. Pero tiene más éxito cuando puede emplear a los que profesan ser cristianos para realizar su obra satánica, la apariencia de piedad. Y cuanto mayor sea la influencia, más elevada la posición que ocupen y mayor conocimiento profesen de Dios y de su servicio, tanto mayor será el éxito con que podrá emplearlo. Quien quiera que induzca a otro al pecado es su agente. O sea, en ese tiempo y hasta los días de hoy, si un ministro rebaja la norma no poniendo en alto los principios de Dios, si dice servir a Cristo y no vive conforme a lo que el Señor estableció, se puede transformar en un agente del diablo. Bien, estamos hablando un poco acá en su programa La Verdad Presente de cómo la iglesia apostólica, que era pura, fue conformándose al mundo, cómo comenzaron a introducir ciertas prácticas que no estaban fundadas en el cristianismo y comenzó a fundarse un poder político religioso contrario a la palabra de Dios, y los reformadores tuvieron que levantarse justamente en ese periodo histórico. Vamos a hablar también acerca de un grupo de cristianos que en aquel momento comenzaron a sufrir algún tipo de persecución por ser fieles a Dios. Estamos hablando de los valdenses del Piamonte. No pierda la sintonía de su programa La Verdad Presente. Amén. Vamos a hacer un alto musical
vamos a escuchar una hermosa alabanza y ya vamos a regresar con la ruta de los reformadores, los valdenses del Piamonte. Ya regresamos. regresado a su programa La Verdad Presente. Que el Señor les bendiga. A los hermanos que se están recién sumando a nuestra sintonía, estamos en el mes de octubre hablando de la ruta de los reformadores. Estamos hablando acerca de aquellos que levantaron la norma, que levantaron el Espíritu de Cristo y la verdad presente para su tiempo en tiempo de oscuridad.
queremos enviar algunos saludos de algunos hermanos que nos estuvieron llamando mientras estábamos en el interludio. Así es, a nuestro hermano y pastor Luis Reyes. También a nuestra hermana y nuestros hermanos que nos están escuchando desde su hogar, la familia Ormazábal, que nos escuchan todos los domingos. A nuestro querido pastor Geser, que nos está escuchando ahí con los muchachos de la iglesia, así que un gran saludo aquí de parte de la radio. A la familia A Miranda. nuestros hermanos de allá de la feria de Vicuña Maquena, que siempre son fieles auditores de la radio. Y también a nuestros hermanos del mercado de Puerto Montt. Hay aquí una historia interesante, entre paréntesis, a nuestros hermanos del mercado de Puerto Montt, cuando vamos a hacer nuestras compras posterior al programa, nos hacen algunos regalitos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y que el Señor les vaya Amén. bendiciendo. La familia también Garcés. Ya, un gran abrazo a mi hermano Patricio, que está delicado de salud, que el Señor le pueda restaurar. Y al final del programa vamos a hacer una oración también por los enfermos. Estamos entonces en la ruta de los reformadores. Esto que es tan importante, que cada cristiano evangélico debería conocer, estamos levantando en su programa La Verdad Presente. Yo quiero aclarar aquí algunos temas antes de comenzar a hablar de los valdenses. Saben que mis queridos panelistas que están en este día junto a mí acá en su radio Sintonía del Evangelio, Cristo había predicho en su palabra que el cristianismo puro, que el cristianismo bíblico que Él fundó junto a sus apóstoles, iba a tener una decadencia, que se iba a mantener acosado por Satanás, por sus secuaces, profetizado en el capítulo 7 del libro de Daniel, en los versículos 25 en adelante, cuando la profecía bíblica señala que un poder político y religioso se iba a levantar, que hablaría palabras contra el Altísimo y que iba a intentar cambiar los tiempos e iba a cambiar los mandamientos de Dios. Esto está en Daniel capítulo 7, versículo 25. Un poder político religioso que iba a cambiar los tiempos y que iba a cambiar los mandamientos de Dios. Y fíjense, la iglesia cristiana primitiva, que se mantenía pura, obedecía a Dios y también obedecía los mandamientos de Dios. Porque Cristo le dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ok, pero el poder político perseguidor hizo una obra satánica en contra del cristianismo, introduciendo falsas prácticas que atentaban el carácter de Dios, que atentaban la gracia del Señor y que también alteraba los mandamientos de Dios. Ahora, observa bien, en el año 331 ocurrió un evento de los más sorprendentes en la historia del cristianismo. Un emperador romano que era del todo pagano, un emperador que era politeísta, que adoraba a su principal dios, que era el dios Sol, que tenía una multitud de imágenes idolátricas, por conveniencia se hace cristiano. ¿Y por qué por conveniencia? Debemos recordar que los primeros 300 años del cristianismo, el cristianismo fue un grupo perseguido por los poderes imperantes, especialmente por el Imperio Romano. Eran perseguidos. La peor persecución contra el pueblo cristiano la hizo Diocleciano, un poco antes de que se levantara Constantino. Y Diocleciano estuvo 10 años persiguiendo a los cristianos, de una manera pero feroz. Los mandaban al circo romano, morían en la hoguera, morían quemados, ellos y su familia, eran perseguidos. La sangre de los cristianos, nos dicen los historiadores, era como semilla. Mientras más se perseguían a los cristianos, más aceptaban a Cristo. Cuando el cristianismo era puro, cuando el cristianismo era sin mácula, cuando el cristianismo era fiel a lo que Cristo había establecido, era una iglesia oculta. Oculta en el sentido de que era una iglesia perseguida. No era una iglesia dominante. No era una iglesia que tenía una representación ni en el Senado. No era una iglesia que tenía una representación con diputados. No era una iglesia que estaba codeándose con los presidentes de este mundo. Era una iglesia que sufría cruenta oposición, porque Cristo lo había dicho: cualquiera que quiera vivir piadosamente también deberá sufrir persecución. Así como a mí me han perseguido, dijo Cristo, ustedes también deberán ser perseguidos. Por lo tanto, los primeros 300 años del cristianismo era una iglesia que estaba oculta, que tenía que estar entre las aldeas más alejadas del alcance de Roma para poder hacer sus cultos, que tenían que tener ejemplares de la Biblia en sus lugares más alejados del alcance de los romanos, porque era delito de Estado leer la Biblia también en aquel entonces. Pero extrañamente, las prácticas idolátricas de los paganos fueron metiéndose al interior del cristianismo. Y ya el cristianismo no tuvo un carácter puro y santo como los primeros 300 años, representado también en el libro de Apocalipsis como la iglesia de Éfeso, para los que les gusta la escatología, ¿verdad?
representado en la iglesia de Éfeso, una iglesia blanca, pura, sin mancha, fiel a lo que Cristo había dejado en su palabra. Pero el año 331, Constantino, o 321 mejor dicho, Constantino, un emperador romano, se hace cristiano por conveniencia, fusionando la religión cristiana que era perseguida con el poder imperante que era el romanismo. Y se hace una fusión satánica entre el paganismo y el cristianismo. Y desde ahí el panorama para la Iglesia de Cristo cambia rotundamente. Patricio. Si quisiera leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 24, dice: y los 10 cuernos significan de que aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Y sigue diciendo lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Referente a lo que tú has dicho en la historia, esta profecía se comprueba, y justamente en el año 321 se hace un cambio en el sistema religioso. Roma en sus primeros inicios persiguió a los cristianos, pero llegó un momento donde esta persecución generó tanto adeptos a la verdad, a la escritura, que Roma no podía perseguir a tantos cristianos, porque ya comenzaron a multiplicarse los seguidores de Cristo, los que guardaban la escritura. Y justamente lo que hizo este emperador fue fusionar el paganismo con el cristianismo. Y también algo que es interesante, que la profecía dice que este cuerno que se levanta, ¿cierto?, en contra del Altísimo, diciendo palabras, ¿cierto?, en contra de la palabra de Dios, en contra de la verdad, y dice que pensará también en cambiar los tiempos y la ley. Y esto se cumple en la historia, porque este emperador Constantino, en el año 321, cambió también no solamente el sistema religioso, sino que también cambió el día de adoración. Del sábado bíblico cambió al domingo. Y eso también es un hito que para la iglesia cristiana y el protestantismo es sumamente importante, porque se cumple esta profecía y a la vez se levanta oposición con respecto a la escritura y el día del Señor. Bien, hay que recordar lo siguiente. Patricio coloca un elemento interesante en este diálogo cristiano. Hasta ese momento la iglesia cristiana primitiva obedecía cabalmente las instituciones que Cristo había dejado. ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto. Y ellos tenían ciertas prácticas, los paganos, que estaban en contraposición a la escritura. Por ejemplo, el politeísmo romano hacía que cada dios se representara como una figura idolátrica, como una estatua. Lo mismo que tenían los babilónicos, lo mismo que tenían los medos persas, lo mismo que tenían los asirios, los filisteos. Siempre el paganismo ha estado en contraposición a la ley de Dios. Y ellos tenían diferentes esculturas, diferentes imágenes para representar a sus dioses. Y era así que el dios principal romano, que era el sol, era representado generalmente como una aureola solar o un disco solar. Y efectivamente, en el día del dios sol romano, que era el primer día de la semana, todos los romanos adoraban a su dios sol. Era delito de estado no adorar a su dios sol el primer día de la semana. Y todos los paganos tenían, digamos, esa tradición. Pero también tenían otras tradiciones respecto de la salvación que a mí me parece muy interesante. El sistema pagano hacía que cada persona, para que pudiese ser salva, tenía que hacer penitencia. Tenía que generar algún tipo de rito o acto compensatorio, porque la divinidad es tan malvada que no te puede salvar a ti solamente por la gracia, en contraposición al mandamiento cristiano, que solo la gracia en Cristo nos hace salvo. ¿Decimos amén? Amén. Amén. Y los cristianos le decían a los paganos romanos: oiga, ¿usted que tienen que hacer tantas largas peregrinaciones para alcanzar la salvación si Cristo nos entrega la gracia abundantemente? ¡Gloria a Dios! Y ellos estaban en contra también de muchos preceptos que Cristo fundó en la iglesia cristiana primitiva. Y aquí hay un tema medular, mis queridos panelistas: el tema de la justificación por la fe. En aquel entonces, cuando Constantino, como emperador romano, se fusiona, ¿no es cierto?, el paganismo con el cristianismo, dando un cuerpo ya consolidado de lo que hoy día nosotros conocemos como la Iglesia Católica Romana,
que nace en el 321. Y es más, la Iglesia Católica, con todo respeto a nuestros hermanos católicos, que les amamos mucho y que creemos que son fieles bajo sus convicciones, ¿verdad? La Iglesia Católica tiene un nombre completo que es Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No cambian el nombre de romano, porque su origen fue en Roma, no fue en Jerusalén como en el cristianismo. ¿Estamos de acuerdo, no? Cristo funda el cristianismo en Jerusalén, no en Roma. Pero el nombre completo de esta institución papal es Iglesia Católica Apostólica Romana, porque su origen no fue en el cristianismo primitivo, sino en Roma. Y efectivamente, cuando Constantino, que era un emperador pagano, se hace cristiano, cambia. Introduce todos los componentes idolátricos, los dioses, la santificación de las fiestas, la santificación del domingo, la santificación de las vírgenes y todo lo demás, y lo introduce al cristianismo y deja de lado todas las prácticas cristianas que estaban imperando los primeros 300 años de cristianismo. Y yo creo que podamos hincar el diente en algo que es fundamental para nosotros como cristianos, que hemos podido llegar al conocimiento de la verdad, que es el tema de la justificación por la fe. Eso también fue echado por tierra. No solamente fue echado por tierra los mandamientos de Dios. Y yo quiero decir esto con mucho respeto. Yo tengo el Catecismo Católico Romano, y dando cumplimiento del tema, ¿no es cierto?, de que este poder iba a cambiar las leyes de Dios y los mandamientos de Dios. Ustedes saben que el Catecismo Católico Romano es diferente a los mandamientos que nosotros los cristianos tenemos. Por ejemplo, el primer mandamiento que nosotros como cristianos tenemos es que no tenemos que tener otro Dios fuera del Señor, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento para nosotros los cristianos es: no te harás imagen. No te harás ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a las imágenes ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Saben qué? Yo tengo el Catecismo Católico Romano, y el segundo mandamiento, que expresamente prohíbe la adoración, veneración de las imágenes, lo sacaron. El Catecismo Romano omite el segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Y por qué lo omite? Por conveniencia. Si ellos aceptaran la palabra de Dios pura y santa como la iglesia cristiana primitiva, tendrían que sacar todas las imágenes idolátricas que nosotros podemos ver en sus basílicas, en sus sinagogas, en sus conventos, en todas las instituciones, una cantidad de crucifijos, de imágenes, de santitos, que es abominación ante los ojos de Jehová. Y ellos, para permitir esta introducción del paganismo, ya en el año 321, comenzaron a incorporar estos dioses falsos al sistema cristiano, y para permitir esto, el Catecismo Romano, por autoridad del Papa, no de Cristo, omitió el segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿No te parece interesante, Patricio? Por supuesto. Pensando también que en la historia nosotros vemos cómo fue concluyendo el Imperio Romano a través de la invasión de las tribus bárbaras. Y muchos de ellos, cierto, que comenzaron a invadir Roma, lo que hizo este emperador fue justamente poder mezclar el paganismo que estas tribus, cierto, tenían para ser más adeptos también al imperio, juntamente con aquellos que decían ser cristianos. Hizo una mezcla, cierto, que juntó estas dos cosas, que generó al final una nueva propuesta. Y lo que tú mencionabas es interesante, que no solamente se pasó a llevar, cierto, la verdad, que lo que la Escritura presenta, sino que también dentro de esa verdad se pasó a llevar lo que es la doctrina de la salvación, que a través de Cristo nosotros somos salvos. Amén. ¿Cierto? Y que por fe nosotros obtenemos, cierto, el sacrificio y la sangre de Cristo para nuestra redención. Es interesante que ellos también cambiaron ese intermediario, al final cambiaron el Evangelio. Cristo pasó a un segundo plano, y ahora, cierto, como tú decías, otro intermediario pasó a tomar el lugar de Cristo. O sea, eso es sumamente grave, porque la salvación tiene que ver también con nuestra seguridad de que nosotros algún día estemos en el cielo. Amén. Y muchas veces nosotros presentamos esta idea, o lo que se generó, cierto, en esa época, que a través de penitencia, a través de hacer ritos, cierto, se obtenía esa salvación.
es también una confusión que el enemigo hace a las almas. Ahora, leamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, cuando está hablando justamente de este periodo de la edad oscura del cristianismo, cuando se fusiona con el paganismo, cuando Constantino como emperador romano se hace cristiano por conveniencia, profetizado en el libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 12, y observe qué iba a hacer este poder contra la verdad bíblica y la verdad de Cristo de los tiempos apostólicos. Hermano Fabián, Daniel 8, 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Un poder que iba a echar por tierra la verdad. Y efectivamente la historia lo comprueba, hermanos. Ustedes están en su programa La Verdad Presente y todo lo que estamos diciendo es fiel a la palabra de Dios y fiel a la historia. La historia comprueba que el año 321 Constantino ya se había hecho cristiano por conveniencia, que introdujo las imágenes, que echó por tierra la verdad. Y uno se pregunta, ¿cuál es la verdad? Hermanos queridos, la palabra de Dios es la verdad. Juan capítulo 17, versículo 17, dice el Señor: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y saben que en la Biblia nosotros encontramos 7 definiciones de verdad. Y este poder político religioso echó por tierra las 7 definiciones de verdad. Vamos a hablar de... Está interesante el tema, ¿eh? Sí. Vamos, ahora estamos en la ruta de los reformadores. Quizás nos hemos saltado un poco el tema de los valdenses, pero era importante aclarar esto: cómo el cristianismo primitivo se cambió, cómo se dio origen al tiempo oscuro, por qué la iglesia permitió tanta apostasía y por qué fue necesario que se levantaran los reformadores. Es precisamente porque la iglesia que estaba imperando en aquel momento no era fiel a la palabra de Dios. Ustedes recuerdan los dichos de los reformadores: no era solo escritura, solo Dios y solo la fe y solo la gracia. Era porque el poder imperante en aquel momento, representado por el obispo de Roma, aquel que se sentaba en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios, pero que es un impostor. ¿Saben ustedes que el título del obispo de Roma o del papa, que desde aquel entonces, el año 321 ya comienza, y que se potencia el año 538, cuando el obispo de Roma se hace cabeza de todas las iglesias cristianas de Europa, el año 538, cuando cae el imperio, digamos, de los ostrogodos, que fueron casi los últimos en caer, y cuando se levanta este poder, tiene un título de lo más blasfemo. ¿Saben que el título del obispo de Roma es sumo pontífice o sumo sacerdote? Y él se sienta como sumo pontífice, quitándole el título que le corresponde solo a Dios. Este poder blasfemo, que hizo cuanto quiso y prosperó, no solamente cambió los mandamientos de Dios, y vimos cómo cambió el segundo mandamiento, pero cambió también otros. Ustedes también saben que cambió él el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, expresamente, el cristianismo primitivo tenía la observancia del verdadero día de reposo, que es el día sábado, y el mandamiento permitía que los cristianos tuviesen libertad de conciencia para adorar a Dios el día del Creador. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bestia, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Mas el 7º día Jehová lo reposó y lo descansó y lo santificó. Ahora observe que el catecismo católico romano, que yo tengo acá a mi hermano en el estudio, ustedes pueden acercarse a la radio y verlo. El cuarto mandamiento, que hablaba acerca de la observancia de Dios en el día del Creador, que era el 7º día, ¿no es cierto?, el día Shabbat, lo cambió por el mandamiento por hombre que dice santificar las fiestas. Omitió 2 mandamientos de la ley de Dios, que permitía introducir las falsas prácticas paganas en el cristianismo. Y al omitir esto, claro, santificar las fiestas, los católicos romanos, con mucho respeto y con mucho cariño, santifican el cuaresma. Pero ¿dónde aparece la palabra de Dios que hay que guardar el cuaresma? ¿Qué es el cuaresma? Más encima hay prácticas babilónicas antiguísimas, ¿verdad?, que hacen que ellos puedan venerar ciertos días. Por ejemplo, acá tenemos feriado legal en Chile el día de la fiesta de la Virgen del Carmen.
cuando la palabra de Dios nos dice expresamente que debemos descansar el día de la Virgen del Carmen. Y todos tenemos feriado por ley. Es porque el paganismo se introdujo al cristianismo. Este poder político religioso que nace el año 321, cuando este emperador pagano se hace cristiano, introduce una cantidad de paganismo al cristianismo que está perdurando hasta el día de hoy y que la palabra de Dios denuncia como un poder blasfemo ante los ojos de Dios. ¿Usted sabe que tiene el título de Dios? Se hace llamar sumo pontífice. ¿Saben que el único sumo pontífice es Cristo? ¿Saben que este poder político religioso, el obispo de Roma, se hace llamar cabeza del cristianismo? Cuando la palabra de Dios nos dice que Cristo es la cabeza del cristianismo y no él. Búsquelo usted en su Biblia, mi querido hermano que está en casa. El libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1. Demos lectura a la palabra de Dios. Capítulo 8 de Hebreos, el versículo 1 nos dice que tenemos tal sumo pontífice que se sentó a la diestra del poder en la majestad de los cielos, ministro de aquel santuario, no hecho por manos, no aquel santuario verdadero. El único sumo pontífice que tenemos es Cristo. ¿Y cómo el obispo de Roma se hace llamar sumo pontífice? ¿Acaso eso no es una blasfemia? El paganismo se introdujeron miles de prácticas idolátricas, miles de prácticas paganas para avalar el paganismo, para avalar la idolatría, para avalar el pecado. Y saben que de ser una religión perseguida, el cristianismo fue una religión oficial de Estado. Fíjense, de ser un pueblo perseguido, Satanás y sus agentes hicieron del cristianismo católico una religión oficial. ¿Pero a qué costo? Al costo de deshonrar a Dios, deshonrar sus santos mandamientos y de deshonrar su gracia bendita que nos otorga la salvación. Vamos a hablar ahora un poquito de la justificación por la fe, Patricio. Sí, quisiera mencionar lo siguiente, que la persecución de estos emperadores paganos, ¿cierto?, de Roma, se extendió en distintos lugares de Europa. Pero aún así el Señor entregó refugio a aquellos que estaban siendo perseguidos por este poder. Y, por ejemplo, encontraron refugio en Escocia, en Irlanda, en lugares de Europa que el cristianismo, ¿cierto?, podía ser escudriñado, podría ser guardado por muchos. También algo que me llama la atención con respecto a lo que ocurrió en la historia es que la escritura solamente estaba en un idioma, que era, ¿cierto?, el original, y posteriormente el latín. Y muchos no tenían acceso a esta verdad, a la palabra de Dios. Y justamente en la historia hubo un grupo de personas que se llamaron los valdenses, y que ellos, dice que vivían, ¿cierto?, en los montes. Y ellos fueron los primeros que hicieron la traducción de la escritura y comenzaron a instruir a sus hijos con la palabra de Dios en contra de las ordenanzas del papado, que en ese tiempo, como tú decías, mi querido hermano, tenía el poder, tenía tanto el poder político como religioso. Y justamente sería bueno poder conversar un poquito acerca de los valdenses y después mencionar, ¿cierto?, el tema de la justificación por la fe. Los valdenses del Piamonte siguen la línea histórica de los cristianos que fueron perseguidos y que no quisieron someterse a la autoridad de Constantino el año 321. Ahora ustedes entenderán que en aquel tiempo no habían adelantos tecnológicos como los que tenemos ahora. Así que ellos, por rechazar la autoridad del obispo de Roma, del Papa, tuvieron que irse a vivir a los montes del Piamonte, cerca de Roma. Y ahí ellos, entre la oscuridad, tenían que congregarse, hacer sus cultos, porque ellos nunca aceptaron que el obispo de Roma era la cabeza del cristianismo. Fabián, tú tienes una cita histórica muy interesante respecto de esto. Así es, mi hermano, y en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, ya nos advertía de esta profecía de la apostasía en la iglesia cristiana, y cómo la conversión nominal de Constantino introdujo prácticas anticristianas a la iglesia. Una de las principales doctrinas del romanismo en ese tiempo enseña que el Papa es la cabeza de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investida de suprema autoridad. Ustedes pueden ver en los libros históricos cómo el Papa tiene una corona de
una triple corona, que significa que es Dios del cielo, de la tierra y del infierno. Y el mismo Señor en la palabra dice que Él no tiene ningún representante en la tierra, su único representante fue Jesús, y Él dejó al Santo Consolador. Ese es el representante en este entonces. Y aún más el Papa se le ha dado los títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios, el Papa, y se le ha declarado infalible, y exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, si ustedes pueden recordar, la sostiene aún por medio de la Iglesia romana. Y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje, y eso es lo que hemos estado viendo ahora, como el Papa y la Iglesia Apostólica Romana están ejerciendo su poder para ejercer toda la autoridad de la tierra. Así es. Ahora, los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad y trabajaban con incansable paciencia para conseguirse el pan. Oiga, trabajaban entre las montañas. ¿Quién eran los valdenses? Eran los seguidores de un personaje que era Baldo, y este personaje había fundado un movimiento cristiano puro. Ellos eran de los primeros grupos de los cristianos que tenían todavía acceso a la Biblia. Volvemos a repetir, en ese periodo del oscurantismo, las Biblias no estaban al alcance de las familias. No es como ahora. En aquel entonces eran muy escasas las Biblias, pero ellos, los valdenses, tenían ejemplares de la Biblia. Es más, aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo para cultivar entre las montañas, porque vivían entre las montañas. Porque ahí en los altos, ¿no es cierto?, en los cerros, en aquellos montes inescrutables, ¿no es cierto?, los secuaces del poder político romano no podían llegar para perseguirlos. En su pureza y sencillez, las iglesias valdenses se asemejaban mucho a la iglesia primitiva de Cristo de los tiempos apostólicos. Rechazaban la supremacía de los papas, rechazaban todo lo que se opusiera a la Escritura, y solo colocaron a la Biblia como su autoridad suprema e infalible. ¿Quién eran los valdenses? Un pequeño puñadito de cristianos que no se quisieron someter a la apostasía que trajo Constantino al cristianismo en general. Los valdenses eran también hermanos, ciertos seguidores de Cristo, que apreciaban, dice la historia, los principios de la verdad, más que las casas, las tierras y los amigos y los parientes, incluso más que la vida misma. Ellos trataban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes. Desde su más tierna edad, estos recibían la instrucción en la Sagrada Escritura. Y también estos enseñaban y consideraban la Sagrada Escritura como los requerimientos. Llegado al final del programa, se hizo corto el tiempo. Fue un programa muy bendecido, muy interesante. Queremos agradecer a nuestros jóvenes que nos han acompañado en el estudio. Respecto de la ruta de los reformadores, estuvimos viendo en el programa de hoy varias cositas, como la iglesia cristiana primitiva pura dejó contaminarse un poco con la apostasía romana. Estuvimos viendo acerca de los valdenses, y la próxima semana seguiremos con el lucero de la Reforma, la historia de Wycliffe, una historia apasionante, cómo este valiente siervo de Dios se levantó en estos tiempos que nosotros estamos hablando justamente. Queremos pedirle que el Señor pueda bendecir. Vamos a hacer una oración para finalizar este programa. Queremos pedirle a nuestros queridos hermanos y amigos que nos sintonizan cada semana que puedan reflexionar en las verdades bíblicas y que puedan valorar el estudio de la palabra. Amén. Estamos en el mes de octubre, el mes de la Reforma. No debemos olvidarnos nuestro origen. Si nos olvidamos nuestro origen, nos vamos a olvidar de nuestra identidad. Al olvidarnos de nuestra identidad, nos olvidamos de quiénes somos. Y al olvidarnos de quiénes somos, nos olvidamos de Cristo, quien compró a su iglesia con un alto precio en su sangre bendita. Amén. Vamos a orar entonces. Padre amado que estás en los cielos, gracias porque hemos podido reflexionar en la importancia del estudio de tu palabra. Al recordar los hechos históricos, Padre amado, de tus reformadores que dieron origen a todo el movimiento cristiano en la actualidad, te queremos pedir la humildad y la sabiduría para apreciar, Señor, para poder comprender cómo aquella sangre de los mártires permitieron que hoy tengamos libertad religiosa. Amén. Cómo aquella sangre de los miles de mártires que estuvieron en contra de la apostasía nos permiten hoy gozar de un ejemplar de las Escrituras. Permítenos ser sabios, Padre amado, y poder disponer nuestro corazón al estudio de tu verdad. Te queremos pedir que tú nos puedas acompañar, ungir con el Espíritu Santo, y que la gracia de Cristo sea derramada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nuestros queridos hermanos, nos vemos la próxima semana en su programa La Verdad Presente. Que el Señor les bendiga.
la